vamos a presentar al ingeniero Carlos Caguana, jefe de tecnologías de la información de la Universidad Nacional de Huancavelica, alma mater justamente donde estamos desarrollando este segundo foro para el desarrollo sostenible de la región Huancavelica y el país. Ingeniero Carlos Caguana, buenos días. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la bienvenida, ingeniero Carlos Caguana, esperando que esté bien de salud usted y su familia, para que nos dé sus aportes en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las competencias o habilidades que debe tener el egresado de Ingeniería de Sistemas para elaborar en su institución? Lo escuchamos, ingeniero. Sí, muchas gracias por la venia. Un saludo muy cordial a cada uno de los presentes. También, bueno, una vez más, felicitar y también saludar por este feliz aniversario que cumple la Facultad de Ingeniería Electrónica y Sistemas y sus dos carreras profesionales. En estos 14 años de vida institucional que en el departamento de Huancavelica viene ofreciendo el servicio educativo en estas carreras profesionales para el desarrollo del departamento Huancavelica del Perú y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Entonces, muy bien, prácticamente voy a hacer una participación concreta al respecto, lo que es a la pregunta dada, ¿no es así? ¿Cuáles son las competencias o habilidades que debe tener el egresado de Ingeniería de Sistemas, en este caso, siendo la Facultad de Electrónica y Sistemas? Muy bien, en este caso mi persona actualmente viene a ser, está ejerciendo la dirección de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación de esta universidad. Entendamos bien ya, bueno, ahorita los que me han antecedido están también ejerciendo esta función en sus universidades, conociendo muy bien que la Universidad Nacional viene a ser una institución pública, ¿no? Pero no está ajeno a que nosotros, en el momento que necesitamos en las convocatorias para plazas o trabajos que cumplan ciertas funciones en las áreas, necesitamos de ciertas habilidades y experiencias que los egresados de las carreras profesionales de sistemas y afines deben contar, ¿no? Entonces, en este caso, la Universidad Nacional de Huancavelica, entendamos bien, que viene su rol principal, ¿no? El eje principal viene a ser el servicio educativo. Entonces, si dándonos una relación a las universidades privadas, son análogos homólogos que deben cumplir un rol muy importante, ¿no? En este caso que viene a ser el desarrollo tecnológico, ¿no? Donde este profesional debe crear y diseñar sistemas innovadores, ¿no? Lógico, como ya me antecedieron, esto está basado en la responsabilidad, en el desarrollo sostenible que debe promoverse a nivel regional, nacional. Pero básicamente yo me voy a enfocar en esta oportunidad al rol social que debe, que viene atravesando el mundo entero en estos momentos. Conociendo netamente este problema del COVID-19 que viene flagelando a la humanidad en el mundo entero, ¿no? Ha conllevado que el desarrollo acelerado se dé relacionado al trabajo remoto, por lo que es el teletrabajo. Entonces, bajo estos dos conceptos que en realidad son bien diferenciados, ¿no? El teletrabajo, a nivel de Perú tiene su base legal, ¿no? Está debidamente normado, tiene el decreto supremo, y el trabajo remoto de la misma manera, ¿no? Viendo bien claro la definición, ¿no? El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores, ¿no? Sin la presencia física del trabajador. Entonces, ¿qué denominamos? Que es el teletrabajador. Y el trabajo remoto, ¿no? Es un trabajo que se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario. Entonces, lo que yo me enfoco prácticamente es que justamente nosotros, así como las demás universidades, ¿no? Tanto públicas y privadas, han optado por estos mecanismos, ¿no?
que se requiere para dar la continuidad del servicio educativo, ¿no? En este caso, siendo como universidad. Así sea la universidad de los colegas que me antecedieron y netamente aquí en Huancavelica, nosotros nos hemos visto en un momento muy dificultoso, porque esto, valga a decir de esta manera, de la noche a la mañana, si nosotros como profesionales, ¿no?, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, estamos preparados para poder afrontar, o por lo menos dar la solución a este tipo de problema que prácticamente ha sido de manera tan intempestiva. Entonces, básicamente, yo tengo aquí la idea y en realidad necesitamos, ¿no?, que las competencias que debe tener el egresado deben ser las competencias tecnológicas en el manejo y uso de las herramientas remotas. Vale decir, en este caso, para la universidad dar continuidad al servicio educativo, necesitamos que los egresados estén preparados y tengan las competencias tecnológicas en el manejo de aulas virtuales, ¿no? Y vuelvo a decir, lo que son herramientas de trabajo remoto y en todo caso virtuales. No solamente quizás nosotros sabemos y entendemos que inclusive existen tesis, ¿no?, sobre estas herramientas, ¿no?, que han sido publicadas a nivel de pregrado, posgrado, ¿no?, con los respectivos procesos de investigación, pero simplemente acá muchas veces solo se necesita a veces hacer la implementación o el manejo de los servidores y que esté a nivel de internet y ya usemos. No solamente eso, sino que nosotros necesitamos ahorita dar respuesta a lo que es las necesidades exactas de cómo se debe prestar este servicio hacia nuestros usuarios. Para ello necesitamos que el egresado esté preparado en el tema de modelado de la educación no presencial, ¿no? Todo lo que viene a ser las herramientas tecnológicas actuales que tenemos en el mercado. Por ejemplo, estos dos grandes empresas tecnológicas, lo que es Microsoft, lo que es Google, ofrecen este tipo de servicios. Pero más de ahí, de nosotros conocer o dominar, necesitamos quizás desarrollo propio, ¿no?, de acorde a las necesidades de las instituciones que pudiesen incorporarse. Entonces, vuelvo a decir que netamente yo pediría, ¿no?, en este caso, a la plana docente, al director de la Escuela de Sistemas, que en la currícula sea incorporado esta temática, ¿no?, porque bien sabemos que de aquí para el futuro es una cuestión incierta. Este flagelo del COVID-19 ha hecho muchos cambios en nuestra forma de convivir, de desarrollarnos profesionalmente, y necesitamos profesionales que tengan este tipo de competencias de dar soluciones a estos problemas que prácticamente viene aquejando en muchos sectores socioeconómicos, sociales, a nivel de nuestras vidas. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias por la invitación y agradecer y felicitar una vez más por este evento del foro programado por la Facultad de Electrónica y Sistemas. Muchas gracias.